Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos. Este es un programa que se dedica a revisar, repasar, ilustrar sobre todo lo que tenga que ver con la producción primaria, agricultura, ganadería, todos los ramos que se desarrollan en el campo. Y en el campo quiere decir tierra. Y cuando hablamos de tierra, hablamos de la posesión de la misma, en manos de quién está, su productividad, la legalidad de esa tenencia y sobre todo cuántas hectáreas están en este momento destinadas a reforma agraria y usadas efectivamente en ese programa. Hoy tenemos la visita del licenciado Hugo Jiménez, él es asesor de desarrollo rural de la Unión de Gremios de la Producción, y queremos preguntarle de dónde ha evolucionado lo que primeramente se dijo sería un censo de las colonias agrícolas. Pero finalmente nos encontramos con otra cosa, es decir, no sé si es otra cosa o algo más avanzado. Se llama Sistema de Información de Recursos de la Tierra. Gracias por venir, licenciado. ¿Nos puede hablar del tema? Sí, en realidad es un censo, en principio en papeles. Fuimos aprendiendo también a través de esta praxis diaria. Cada día nos nutrimos de campo, de las experiencias, del concepto de la gente que está trabajando en la iniciativa. Es un sistema de información de recursos de la tierra, porque la idea no solamente es conocer la situación de hecho y jurídica de los lotes, sino qué actividad económica se registra al interior de esos lotes, quiénes están ocupando y qué están haciendo. ¿Por qué un sistema de información? Porque incorpora en un levantamiento unas 90 variables. Este es un trabajo que lo iniciamos conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Nacional de Catastro, que es un cuello de botella muy importante para la titulación de las propiedades, la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de Información de Tecnología, el Senatic. Se han ido incorporando otros actores y decía, se toman unas 90 variables para que uno pueda descomponer ya con el sistema qué cobertura de saneamiento tiene, qué agua potable, qué tipo de disposición de excretas o de saneamiento alcantarillado tienen las familias, dónde asisten, a qué entidad educativa, dónde se curan o qué postas médicas tienen como para atender a las colonias. Una serie de condiciones variables que pueden ser capturadas en un sistema de información y de uso y acceso público. Hay una página web institucional que solamente basta entrar a la página del INDER y ver un logo del SIR, Sistema de Información de Recursos de la Tierra, y nos lleva a los datos que van alimentándose día a día. Hoy tenemos relevadas casi 100 colonias de las 1100 que existen en la región oriental y con informaciones precisas desde la actividad económica, decía y repito, de la tenencia de la tierra, la situación jurídica de cada lote, en manos de quienes están y una serie de variables que se pueden obtener a partir de ese sistema. Uh-huh. Se dice con frecuencia que en el Paraguay hay propiedades rurales de 2 pisos, es decir, que o doble titulación o que se produce un fenómeno raro, ¿verdad? Que hay más territorio, digamos, en títulos que lo que en realidad hay en tierra propiamente dicha. Es un absurdo, pero me gustaría que lo explicara. En diciembre del 2012, el expresidente Federico Franco quiere comunicar a la ciudadanía unos datos proveídos por el Servicio Nacional de Catastro. En ese dato, que se alzó incluso en la página web de aquel entonces el Ministerio de Hacienda, refería que el Paraguay tenía 59 millones y algo de hectáreas. Sumar todas las propiedades de Paraguay y llegaba a casi 60 millones. Obviamente, el restado de las 40 millones de hectáreas que debe tener, había 19 millones de hectáreas más en Paraguay. La gente dice propiedades de segundo y tercer piso. No es así. Lo que ocurre es que en el registro del Servicio Nacional de Catastro siguen figurando propiedades que hoy ya no existen. A ver si me explico. Christian Nielsen tiene una propiedad de 100 hectáreas. Hugo Jiménez le compra 50. Lo que debe hacer es, a partir de esa operación, Christian Nielsen solamente tener 50 más la de Hugo Jiménez 50. La propiedad que compra Hugo Jiménez debe ser descontada de las 100 hectáreas que tenía el señor Nielsen.
En los registros sigue figurando Cristian Nielsen con 100 y Hugo Jiménez con 50. De ahí es donde hay propiedades como la Industrial Paraguaya. En la base de datos del Servicio Nacional de Catastro figura que la Industrial Paraguaya tenía algo así como 80.000. O Barte, el caso de Domingo Barte. Barte fueron a buscar en la época del gobierno anterior, fueron a buscar unas 70.000 hectáreas en la zona de Santa Rosa del Mondavid, Naranjal, Santa Rita, cuando eso ya no existía. Eran verdaderas ciudades. ¿Por qué? Porque no se mataron esas fincas en los registros de catastro. Hoy día justamente este tipo de cosas lo estamos corrigiendo a través del sistema de información de recursos de la tierra en un trabajo muy en línea y en coordinación permanente entre el INDER y el Servicio Nacional de Catastro. Y ahora esa partición de la propiedad original, en la propiedad original menos 50 hectáreas más la nueva propiedad que debe tener otro número y otro propietario, ¿no se hizo porque por avivada de alguien, porque sencillamente no se les ocurrió hacerlo? ¿Qué pasó ahí? Yo me ubico 20, 30 años atrás, probablemente los registros se hacían de manera manual. Las dimensiones me refieren a agrimensores de época de 20, 30, 40 años atrás, de personas que me merecen todo mi respeto y mi confianza. Decían que se tomaban rumbos, por ejemplo, con un río, con un arroyo o un árbol. Y se señalaban así, decía, a partir del árbol grande de tal parte se traza una línea X tanto. Hoy día los aparatos de precisión como los GPS dan 5 milímetros de diferencia. Entonces yo me ubicaría en esa posición. Y otra de las cosas es donde uno va a formular un título, escribe en el título, uno tiene la posesión de esta superficie. Pero cuando yo leo el título, dice que viene de una finca X, que no corresponde a este lugar, viene de otro lugar. O sea, son propiedades que vinieron volando acá. Colonias enteras habilitadas donde un lote dice, yo al leer el título que está en esta parte de la colonia, leo el título del escribano, que es una persona absolutamente competente como el escribano Acosta, lee y dice que esa propiedad proviene de una finca que está a 17 kilómetros de esta colonia. Eso es lo que estamos intentando nosotros con este esfuerzo total. Es fenomenal, es un embrollo verdaderamente fenomenal. Así mismo. Es más, llevamos esta colonia y queremos, por ejemplo, esta parte titular, y voy a los registros de catastro y me dicen, no, ahí ya no existe esa propiedad, ya no existe ese remanente, porque otras propiedades usaron ese saldo, y hoy esa finca ya no existe. Volviendo al ejemplo anterior, si yo tengo una finca acá, como esta, y tiene 10 hectáreas, divido en 10 parcelas de a uno. Lo que me dice la acordada de la Corte, desde 1998 la Corte me pide, tráiganme ese lote de la colonia y cada parcelita para ir descontando. Eso no se ha hecho. Hasta hoy no se está haciendo. A través del sistema de información de recursos de la tierra se han inscrito las primeras 2 colonias en 70 años, Cristian. Enseguida vamos a hablar de eso, licenciado. Estamos con el licenciado Hugo Jiménez de la UGP, también el coordinador del CIRT, que es una entidad de la cual está hablando en este momento el licenciado y que apunta a poner orden en todo este terrible desmadre que es la propiedad rural en el Paraguay. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV, muchas gracias por continuar en nuestra compañía y analizando con el licenciado Hugo Jiménez la realidad de la tenencia de la tierra en el Paraguay a la luz de una nueva herramienta desarrollada por el INDER para poner orden en todo este tema de la propiedad rural en el Paraguay. ¿Es posible en este momento? Bueno, ya habló de cómo ordenar las dimensiones, ubicación, propietario, papeles, todo. Esta herramienta permite también saber el grado de desarrollo al que ha llegado cada uno de estos lotes, cada una de estas colonias, qué hace para vivir, están, no están. ¿Qué es posible saber? Es posible por 2 mecanismos. Uno, por el levantamiento físico en lugar, con la entrevista, con el registro que uno, porque en ese registro uno le pregunta al productor, al que resida, ¿y cuántas hectáreas tenés? 10. ¿Qué actividad tenés? Poroto, 2 hectáreas, mandioca, 1 hectárea. ¿Cuántos animales? Si uno entra en nuestro sistema, puede ver hasta cuántas gallinas, cuántas cabezas de ganado tiene.
puede ver cuántos cultivos, cuántas hectáreas de mandioca o de poroto, de maíz safriña o de soja tiene esa colonia en el sistema. Eso por un lado es registral, pero por otro lado, por la fotointerpretación con una resolución de 50 metros con la tecnología modelo, yo puedo ver si esa persona en ese lote tiene un tatacuá, tiene una camioneta estacionada o la casa cuántos metros cuadrados tiene con una alta resolución. O sea, yo puedo percibir perfectamente qué actividad agrícola se hace en esa parcela. Puedo ver si es una superficie que está en barbecho o en descanso, vale decir que alguna vez se desmontó, se volvió rosado y hoy día no hay ninguna actividad. Puedo ver cultivos, colonias con curvas de nivel, vale decir, donde hay cultivos extensivos con toda la modernidad de los cultivos actuales. Eso le iba a preguntar, si por ejemplo usted toma una colonia X, con toda su división de lotes, todo el esquema, ¿verdad? El mapa, y lo superpone con, digamos, una foto satelital. ¿Es posible saber si ahí hay, por ejemplo, ha invadido, por usar un término, el cultivo extensivo, soja o lo demás? Definitivamente. Quiero invitarles a que veamos el material que uno puede acceder a la página web, donde se van a ver colonias diferentes. En Caguazú, colonias minifundiarias, pero en zona de Cazapá o Alto Paraná, colonias que hoy son cultivos extensivos. Cultivos que prácticamente las casas no existen o no existieron. Y eso se puede apreciar a través de esta tecnología. O sea, hoy día, inclusive tenemos una pequeña anécdota, en un tema de mucha atención, en un momento cuando el INDER, a través de las medidas judiciales, quería, fíjate lo que te voy a decir, el INDER, a través de medidas judiciales, quiere posicionarse en sus propias tierras. Tiene que pedirle a un juez que le dé permiso para entrar en sus tierras. Así. Y esos son los interdictos de recuperación de la propiedad, que es del INDER. Entonces, en esas condiciones se fueron a Cazapá. Y en ese momento, en una colonia Santa Teresa, una de las señoras viene y nos dice, prácticamente de una forma bastante fuerte, viene y dice, me van a quitar mi tierra donde yo vivo y compañía. Y cuando la señora se calma más, le invito a que me diga en qué parte de la colonia está su casa. Y vamos al sistema, le hago sentar y le muestro la colonia y le muestro íntegramente su lote. Y le pregunto, señora Moico y Melanderoga, y su camina, y después cuando me mira así me dice, Senda y Coyu Pepe, More y Codoña, Seiko se menan y otro lote. Ese matrimonio tenía 2 lotes en esa colonia. Y el estatuto dice, en ningún caso podrán darse más de 2 lotes. O sea, ese tipo de cosas. Creo que tanto, digamos, terratenientes, agricultores extensivos, propios sujetos de reforma, muy poca gente sabe exactamente lo que puede y lo que no puede hacer, lo que debe y no debe hacer dentro de una colonia del INDER que tiene sus reglas absolutamente precisas, ¿verdad? Convengamos que hay un principio universal. Nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Primero. Primer punto, ¿verdad? Pero aún así, gente dice, yo no sabía. Yo no sabía. Y hay un amigo que siempre dice, o sea, un refrán casi popular, el que paga mal, paga 2 veces. Sí. Nosotros entendemos, vemos gente que pagaron, casos concretos, un ciudadano no paraguayo de 64 años de edad, compra 54 años de edad, compra 64 hectáreas. Primero, en el 2005, y se le titula su propiedad. Ahí no es sujeto por la edad. No puede adquirir 64 hectáreas cuando el estatuto dice que un máximo de 30. 30. Un lote de 30. Sí. Tampoco puede adquirir más de un lote, ni por interpósita persona, dice el estatuto. O sea, yo puedo tener un solo lote, y ese lote puede tener hasta 30 hectáreas. No puedo tener un lote de 10, otro lote de 10 y otro lote de 10 y tener 30. Todas esas cosas están perfectamente establecidas en el estatuto. Acá es la única salida institucional a este tema de tierra. En primer lugar, es convenir entre todos que la tierra es un bien de producción, no es un bien de transacción, excepto que seamos una inmobiliaria, aun cuando algunos dicen que el INDER ha sido una inmobiliaria y su propietario el Estado. La tierra es un bien de producción. Y en segundo lugar, la única salida para poner todo esto en forma es el camino institucional, no existe otra. A algunos la ley les golpeará, a otros les beneficiará, pero en este caso los que de alguna manera pervirtieron el manejo de la tierra están en todos los sectores. Hay gente del sector privado que hoy usurpa tierras, hay sectores campesinos que hoy vendieron derecho y que hoy van, compran la tierra o adquieren la tierra y después lo venden en tiempo después. Eso yo tengo muestras, pero a montones, a diario vamos encontrando.
Una cosa que me decía el presidente del INDER en otro medio, en una oportunidad que lo entrevisté también, me dice, el valor inmobiliario de cada lote que se otorga es un valor importante, no es cualquier cosa. Imagínese 30 hectáreas, 20 hectáreas, en zonas donde la hectárea está a 10.000, 12.000, 15.000 dólares. Es un patrimonio bastante grande. ¿Qué se puede hacer con una tierra que tiene ese valor inmobiliario, pero que está en reforma agraria, en personas que están, como quien dice, empezando con el tema? Insisto en la definición clásica de la economía. La tierra es un factor de producción. Y quienes van a sacar provecho es quienes tengan más, no necesariamente capital, Cristian, que tengan innovación y conocimiento. Conocemos gente que acá hace un día creo que salió en los medios de una persona frente al Aratirí, tiene una huerta de unas 2 hectáreas donde a diario estacionan vehículos para comprar verduras frescas. Y creo que eso dimensionó, desarrolló en un proyecto de menos de 1/4 de hectárea. La cuestión está en la capacidad que tenga para ese factor de producción hacerla multiplicar. Hoy desgraciadamente también, y eso hay que reconocer, hoy el productor, el pequeño productor está ausente, se siente solo por una falta de asistencia técnica, por una falta de asistencia crediticia. Los primeros resultados que nosotros arrojamos, te leo algunos indicadores que salen en el estudio, del levantamiento de un total de 12.303 lotes que relevamos en nuestro proceso, apenas el 14% está titulado, primera variable, o sea, el campesino no tiene título de propiedad. Segundo, la asistencia crediticia del sector público es 8% y la asistencia la asistencia técnica no llega al 6%. Esas son cifras que duelen, que el sistema de información reporta. Hoy tenemos muy baja cobertura del servicio técnico, muy baja cobertura del servicio crediticio. El sector privado duplica al sector público en la asistencia crediticia en las colonias. Y aparte de eso, si yo mido del otro lado, de la oferta, me encuentro con que el campesino promedio menor de 50 hectáreas de propiedad no terminó la educación escolar básica. Si yo tomo el censo agropecuario, del último censo agropecuario, me encuentro que el 85% de los poseedores de tierra con menos de 50 hectáreas no ha terminado la educación escolar básica. Eso es el 2008, ¿verdad? Exacto. Esas sí que son cifras que debemos pensar seriamente. Pausa aquí, licenciado. Continuamos después de esta pausa con el licenciado Hugo Jiménez, Reforma Agraria en el Paraguay y el futuro de la reforma agraria. En el último bloque le vamos a preguntar eso. No se vayan, ¿eh? Estamos de vuelta en Tierra TV, muchas gracias por continuar en nuestra compañía. Último bloque con el licenciado Hugo Jiménez, él es asesor de la UGP, es uno de los principales responsables del CIRT, un sistema de información de recursos de la tierra que lleva adelante el INDER. Y usted mismo dejó pendiente en el bloque anterior un tema muy importante, y es decir, el grado de instrucción, el grado de, digamos, de disponibilidad de tecnología, créditos, por parte del campesino sujeto a la reforma agraria, que tiene la tierra, pero no puede ir más allá. ¿Qué futuro tiene este esquema así tal como está para que haya realmente arraigo de los que están, o los sujetos de reforma agraria que en este momento tienen tierra? ¿Qué futuro hay para este esquema? ¿El INDER va a continuar con en esta misma ruta o hay otras etapas superiores que llevar adelante? Definitivamente hay que pensar como sistema. Vale decir, el INDER per se, por solo, o el MAC por su parte, el Ministerio de Agricultura, o todas las instituciones por su parte, solo no van a resolver este problema rural. Hay que pensar seriamente en entender de que los procesos históricos, demográficos en los países en Europa, en América Latina, nos llevan a pensar seriamente que una desruralización. Una urbanización. Cada vez más, si uno toma el censo del 92, versus el 2002 y versus el 2012, nos vamos a encontrar que una población urbana del 40% en el 92, hoy eso se invirtió totalmente, 60. Al revés, hoy es 60-40.
Y eso nadie nos puede señalar que no va a cambiar. Eso va a ser cada vez mayor. ¿Por qué? Porque la gente, la calidad del bienestar está en el consumo. Inclusive el propio Premio Nobel de Economía, Deaton, habla hoy día que hay que medir la pobreza desde el punto de vista del consumo. No más el ingreso. Hoy la gente demanda llamadas telefónicas, demanda minicarga, demanda moto, demanda internet, demanda los mejores teléfonos. Es obvio, hasta si se quiere una corriente universal. Pero eso hay que mantenerlo con el ingreso. El arraigo rural no se mantiene artificialmente, Cristian. La única manera de que la gente se arraigue, se quede en el lugar, es con plata en el bolsillo. Plata en el bolsillo se tiene con trabajo, con conocimiento, con productividad. Otra salida no hay. Y ahí es donde todos debemos apostar. No quiero pecar de ir al extremo, decir, pero creo a esta altura, con más de 25, 30 años en este negocio, entre comillas, del tema rural, creo que este modelo está agotado. El modelo del reparto de tierra está agotado. Hoy debemos pensar seriamente en un proceso incluso de reformar ese proceso a través de grandes inversiones en innovación, en tecnología, en conocimiento, en asociaciones, en inserción en cadenas de valor. Uno le visita a la dueña de Frutica, Cristina Cres, y me dice, yo no tengo materia prima. Tengo que salir a comprar cítricos de San Pedro y Concepción. Increíble, se quedó sin burucuyá. Así mismo. Tuvo que importar. Las 4 o 5 plantas de Codipsa que producen mandioca, hay que ir a buscar mandioca de otra zona. O sea, ese tipo, o sea, lo que tenemos que buscar es la vinculación entre la oferta y la demanda. Y ahí no hay demagogia, ahí no hay populismo. Para hacer negocio se requieren 3 letras C: calidad, continuidad y costo. Y nadie que me pueda garantizar estos 3 se va a insertar en el mercado. Si no tengo calidad, voy fuera del mercado. Si mi costo no es competitivo, tampoco lo puedo. Y si no tengo continuidad, o sea, si yo oferto hoy un producto, un bien o un servicio, debo estar en condiciones de hacerlo permanentemente. Claro. Y esas soluciones no se dan con demagogia, ni con populismo, ni con facilismo. Claro, porque hay una palabra que se ha estigmatizado, que es el agronegocio. En muchos sectores se habla del agronegocio como si fuera el demonio. Y el agronegocio no es solamente la soja, el trigo, el maíz o la ganadería. También son todas estos rubros, como usted estaba diciendo en otro bloque, que un señor en un cuarto de hectárea está produciendo tal cantidad de productos de consumo que tiene hecha la vida él así, ¿verdad? ¿Por qué no replicar ese modelo, que es lo que te está diciendo? Hay gente que lo tilda generalmente a la FAO con una visión un poco de izquierda, o rostro social, humano, por así decirlo. Y José Graciano decía, el mundo va a necesitar para el 2025 el doble de alimentos que hoy están en condiciones de producir el resto del mundo. Para buena noticia para América Latina es que en América Latina y parte de Asia se debe producir esos alimentos. Y dentro de América Latina, de vuelta a Paraguay, es un pivot muy importante. Nosotros tenemos en la región oriental más de 12 millones de hectáreas de aptitud de suelo de fértil como para producir ganadería, agricultura, inclusive forestal. Hoy el complejo grano está ocupando apenas 3.2 millones de esas hectáreas. Entonces, ¿qué correr, qué trecho avanzar? Existe suficientemente. La gente, el mundo demanda lo que nosotros podemos dar. La idea es que tampoco podemos seguir pensando en que mientras uno corre en la velocidad crucero, otros caminan. Es el sector privado que también debe tener un rostro más humano y entender de que este país se va a desarrollar, su ambiente rural se va a desarrollar con gobernabilidad. Y gobernabilidad no es darle migajas al que hoy necesita, es hacerlo parte de los negocios. Claro. Esa inserción. Los japoneses en el estudio LEDEP en el 99-2000 ya nos dijeron sobre los clústeres y sobre la inclusión en cadenas de valor. Por ahí creo que va la salida de esta encrucijada. Sí, señor. Si se ha logrado enganchar cadenas de valor como por ejemplo el sésamo. Metalmecánica es el mayor ejemplo. Claro. Sésamo, lácteos. Claro. Quiere decir que hay cadena de valor para todo lo que se produce y que tenga mercado. Así mismo. Simplemente. Licenciado, muchísimas gracias por su visita. Ha sido extremadamente útil y didáctica
para ver cuál es el estado de la tierra y de la producción en el Paraguay. Muy amable, ¿eh? A las órdenes, Cristian. Saludos. Gracias. Nosotros ponemos punto final a nuestro programa. Los invitamos a una nueva versión de Tierra TV aquí, en este espacio. Gracias por acompañarnos. Fue una realización de Alicante.